Atención con esta cifra, 9 niños y jóvenes mayores de edad mueren mensualmente en un centro del Sename. El número es escalofriante, pero no es más que el desglose de los 1.313 fallecimientos durante los últimos 11 años que la misma directora del servicio confirmó ayer. Un capítulo más de la negra historia que tiene el lugar donde los niños van a tratar de enrielar sus vidas y terminan muchas veces sin revertir la vulneración de derechos a la que fueron sometidos. Nunca me ha gustado tan fresco. Yo ya estoy acostumbrado a andar solo. Que no me gusta estar encerrado. Es el inicio del programa Contacto del año 2007, casi una década atrás, y el Sename y la enorme problemática de cómo tratar a los jóvenes que llegaban a sus centros se tomaba nuevamente la agenda. En ese momento, la gran incógnita era cómo se ponía en marcha la nueva ley de responsabilidad penal adolescente. Los jóvenes mayores de 14 años deberían responder por sus actos ante la ley y, si era necesario, entrar a un centro del Sename. 2 presidentes, 3 ministros de Justicia y 3 directores del Servicio Nacional de Menores habían participado de la redacción de la norma, y a pesar de ello, ni los centros estaban en condiciones de recibir a los adolescentes, ni las autoridades conforme con lo que en ese momento pasaba. La información que me entregó la directora del Sename era francamente apabullante, por decirlo de alguna manera. Más del 80% de los recintos de régimen semicerrado no existían. De ahí han pasado casi 10 años y la red del Sename se ha ampliado. Pero para quienes siguen la historia del servicio, dicen que nunca se ha superado los conflictos, los errores y la mala gestión de un lugar donde cerca de 5.000 jóvenes llegan actualmente para ser rehabilitados o protegidos y que terminan, en el más extremo de los casos, muriendo sin que sus derechos hayan sido restituidos. La muerte de cada uno de estos niños nos duele, pero también nos duele habernos demorado 2 meses en poder entregar esta información. Eso obedece a las deficiencias de nuestro sistema, como ya también lo hemos indicado públicamente, y asumimos acá un compromiso para que eso nunca más nos pase como sociedad. Terminaba la década del 70 y el Servicio Nacional de Menores nacía al alero del Ministerio de Justicia, con la idea de proteger los derechos de menores de edad y adolescentes. El Estado se hacía cargo de aquellos menores que ni sus familiares ni su entorno podían proteger. Los años pasaron y para los niños del Sename las cosas no mejoraron. El 29 de septiembre, esta niña decidió irse del centro de Pudahuel y escapó saltando un muro de más de 2 metros de alto sin que nadie se diera cuenta. Incluso podría haberse lastimado. Fuimos nuevamente a este centro 4 días después para verificar si la imagen captada días antes no hubiese sido una casualidad. Pero nuevamente vemos a un joven tratando de entrar. Al pasar los alambres de púas, se escucha un grito de dolor. Finalmente, entra. Sename hoy día es más que el responsable de lo que pasa, es el síntoma de la irresponsabilidad política y de la negligencia política de todos los gobiernos en las últimas décadas respecto de el grupo de niños pobres que está vinculado a este servicio. El ahora director social del Hogar de Cristo ha sido testigo de todas las crisis que ha tenido la institución. El 2007 fue parte de la comisión que asesoró al gobierno en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Luego fue director de la Fundación Paréntesis, donde trabajó con jóvenes en rehabilitación de drogas. Y hoy comienza a elaborar una suerte de protocolo mínimo
para que los centros del Sename trabajen en la manera más adecuada al momento de tratar a los niños. No puede existir una residencia con 80, 90, 100 niños. Las residencias no son programas de intervención transitorio, son lugares donde los niños van a vivir periodos importantes en su vida, producto de su condición de abandono. Pero la historia del servicio muestra precisamente lo contrario. No es raro ver en un centro un centenar de niños de diferentes edades, con dispares evaluaciones y hacinados, con educadores que deben monitorear un grupo de 20 niños cuando lo aconsejado es que se supervigilen a 8 como máximo. Esa era la realidad de Galvarino, el lugar donde falleció Lisette, la pequeña de 11 años cuya muerte simboliza las negligencias que por años hemos visto en este servicio. Aquí vemos a Lisette bailando como cualquier niñita de 9 años. Recién había ingresado al centro Galvarino. ¿Qué marcó a esta pequeña para que estuviera la mayor parte de su vida en el Sename? Como no fue una niña bien tratada con cariño, con amor, no. Porque cuando no era su papá, de repente yo igual la trataba mal porque se me arrancaba, se me portaba mal en el colegio, yo no la podía sostener. La Lisette era terrible, era una niñita muy difícil. Era muy difícil. ¿No la quería? Sí. ¿Sí la quería? Sí. Ya. ¿Y a pesar de eso le deseaba la muerte? Sí, bueno, a pesar de eso. Porque chiquitita, pues estaba enferma. Tenía apnea, después le dio un virus. Le vinieron todos los juntos. Ya. Entonces, para no verla sufrir. Ya. ¿Y el retarla tanto y el tratarla mal? ¿Qué explicación se da a eso como padre? Porque uno dice, los papás tratan bien a sus hijos, los quieren, los... ¿Cree usted? ¿Sí? A usted la trataban bien. Sí. A mí no. Lisette salió de su casa a los 5 años por orden de la justicia. Fue entregada al Sename para que la cuidaran y educaran, pero murió sintiéndose sola un domingo por la tarde. Su fallecimiento se transformó en ícono de la última crisis del Sename y develó las falencias de un sistema que no resiste un día más. Las 2 mujeres que estaban al cuidado de Lisette solo tenían cuarto medio y ninguna preparación para enfrentar situaciones como esta, ni siquiera primeros auxilios. No te enseñan mucho a hacer tu pega, es lo que vais aprendiendo durante lo que va pasando. Sí, en la marcha. Según un informe de la PDI, Lisette murió asfixiada producto de las cerradas maniobras de esta mujer. El documento revela que ella se sentó en su espalda para controlarla, mientras la niña estaba boca abajo en el suelo. La menor apenas tenía 11 años. Su caso gatilló que el fiscal Marcos Emilfork decidiera indagar las muertes del Sename. Hoy sabemos que son 1.313 los casos en 11 años. Es decir, 9 niños y adultos mueren al mes en un centro del servicio. No hay medición de buenos indicadores que tengan que ver, que estén relacionados con los derechos de los niños, sino que solamente con eficiencia de recursos, y ni siquiera, pero si es que hay algo que se ha medido, son solamente la eficiencia de algunos recursos en algunos programas y no la efectividad del ejercicio de los derechos de los niños en cada uno de los programas y residencias de los niños. En la comisión investigadora que se conformó tras la muerte de Lisette quedaron al descubierto nuevamente aquellos errores que se han insistido en recalcar en las últimas décadas. De que las cifras que nos han entregado son, a lo menos desde mi punto de vista, absolutamente insuficientes, insatisfactorias. No dan cuenta de una voluntad real del Estado de asumir esta temática con seriedad, con la seriedad que amerita abordar un tema de Estado. Porque aquí claramente no existe una política, de acuerdo a lo que he investigado, focalizada en los niños vulnerados y en especial a los niños privados de su medio familiar. La falta de coordinación es uno de los pecados más grandes del Servicio Nacional de Menores. Si el Sename funciona mal, es porque los niños que están a su cargo parecen no ser prioridad para una serie de entidades
que deberían reforzarlos. Sin ello, seguiremos hablando de sus continuos errores, dicen desde la UNICEF. Las familias son las que hoy día requieren de apoyo para que los niños no lleguen al sistema de protección. A ver, no hemos respetado sus derechos fundamentales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un trato digno. Y más bien los hemos olvidado, ¿cierto?, en esta cosa mediocre, de bajo estándar, de mala calidad, que se traduce en prácticas dañinas y perjudiciales. La historia del Sename tiene casi 35 años. Sus errores hoy suman una crisis permanente que para algunos ya es terminal.